Dios me le bendiga, mis queridos hermanos. Dios me le bendiga más. Le habla el evangelista José Luis Cisnero. Mis queridos hermanos, quiero ser de gran bendición a toda persona que hoy se encuentre mirando este video. Si todavía no se ha suscrito a mi canal, mis queridos hermanos, suscríbase. Debajo del video hay una letrecita que dice suscribirse. Solamente tiene que tocarla con el dedo y automáticamente estará suscrito en este canal. Recibirá, mis queridos hermanos, todo el contenido que Dios me permita montar en esta plataforma. Mis queridos hermanos, también le imploro que haga sus comentarios y le dé a me gusta para que YouTube tome en cuenta esta plataforma y le sea de gran bendición a muchos en el mundo entero. Sabemos, mis queridos hermanos, que físicamente muchos no pueden ir al templo a adorar a Dios por causa de que muchos se encuentran en hospitales, se encuentran en casa donde no pueden, bendito Dios, vivir una vida normal como la vivimos nosotros. También otros se encuentran en naciones donde no se puede predicar el evangelio libremente, mis queridos hermanos. No se puede ir a un templo libremente. Y a través de estos canales pueden bendecir su vida, bendito Dios, con la palabra de Dios. Por lo tanto, es necesario que apoyemos, mis queridos hermanos, estas plataformas, porque, bendito Dios, les son de gran bendición a muchos. Mis queridos hermanos, y hoy me encuentro en el libro de Hechos, capítulo 8. Estaré leyendo del verso 25 hacia adelante. Mis queridos hermanos, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, nombre del Hijo y nombre de su Santo Espíritu. Y ellos, habiendo testificado y predicado la palabra del Señor, se volvieron a Jerusalén, y en muchas aldeas de los samaritanos predicaron el evangelio. Y el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y he aquí un etíope eunuco, hombre de gran autoridad bajo Cadaset, reina de los etíopes, el cual estaba a cargo de todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro precioso y Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, y comenzando, bendito Dios, lo que es, bendito Dios, el verso 25 del capítulo 8 de los Hechos, nos habla, mis queridos hermanos, bendito Dios, de los discípulos, de los apóstoles de Jesús. Unos hombres, mis queridos hermanos, que desde el momento en que Jesús se fue, bendito Dios, a la diestra del Padre, desde el momento en que Jesús físicamente muere y se va de la tierra, le entrega, mis queridos hermanos, este poderoso ministerio a sus discípulos. Le entrega, mis queridos hermanos, esta gran responsabilidad de seguir llevando, mis queridos hermanos, este poderoso mensaje de la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, y conocemos, bendito Dios, todo aquello que lees, lo que es el libro de Hechos, ahí los hechos de los apóstoles, mis queridos hermanos, y aún las historias de Jesús, cómo Jesús, mis queridos hermanos, caminaba en las aldeas, en toda la provincia, en todo lugar de Jerusalén, bendito Dios, mis queridos hermanos, de Samarias y de muchos lugares donde Jesús diariamente vivía activo, bendito Dios, estos 33 años. Mis queridos hermanos, que Jesús vivió en la tierra, fueron 33 años de bendición para el mundo, mis queridos hermanos, porque aun cuando Jesús era joven, que era pequeño, la palabra nos habla de que María y José fueron a ofrecer sacrificio al Señor, bendito Dios, en el día de fiesta que se celebraba todos los años.
Pero llega el momento, mis queridos hermanos, ya el momento donde ya tienen que regresar a las casas. Y la palabra nos habla donde Jesús se va al templo, mis queridos hermanos, aún teniendo poca edad, mis queridos hermanos, Jesús se le pierde a María y a José y se va al templo. Mis queridos hermanos, y Jesús en esa gran sabiduría que desde pequeño, mis queridos hermanos, Jesús tenía, comenzó, bendito Dios, a hablarles a aquellos que estaban en el templo sobre el Señor, sobre lo que es, bendito Dios y su reino. Mis queridos hermanos, y todos se quedaron admirados de escuchar a este joven y se preguntaban el uno al otro, ¿de dónde este joven, bendito Dios, ha tenido tanta sabiduría? ¿De dónde ha sacado tanta sabiduría si este joven aún ni a las escuelas ha ido? Mis queridos hermanos, y ellos se quedaban atónitos de escuchar la gran sabiduría que ya Jesús, bendito Dios, portaba en él. Mis queridos hermanos, pero ya en lo que es, bendito Dios, los últimos 3 años y medio, bendito Dios, que Jesús vivió sobre esta tierra. Sabemos que Jesús se activa en el ministerio. Primeramente, Juan el Bautista, mis queridos hermanos, bautiza, bendito Dios, a Jesús. Mis queridos hermanos, en el Jordán, luego Jesús se va al monte, dura 40 días, 40 noches en ayuno, preparándose, mis queridos hermanos, para ese gran ministerio que Dios Padre había puesto sobre su mano. Mis queridos hermanos, y luego, ahí, bendito Dios, conocemos lo que es la tentación, cuando Satanás viene a Jesús. Y Satanás, sabiendo de que Jesús tiene 40 días y 40 noches en el monte, viene y le ofrece de que convierta una piedra en pan para que comiera. Jesús le dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Luego la palabra dice que había un vacío, mis queridos hermanos, para Jesús llegar al lugar donde tenía que llegar. Bendito Dios, había como un vacío donde el enemigo le dice, mira, tírate por aquí, por este lugar, que los ángeles de Dios guardarán tus pies para que no tropieces en piedra. Satanás le estaba, bendito Dios, aconsejando a Jesús, mira, para que tú no camines tanto, no tengas que dar la vuelta, tírate. Mis queridos hermanos, el Señor le dice a Satanás, no tentará al Señor tu Dios. Satanás estaba buscando la manera, mis queridos hermanos, de cómo, bendito Dios, destruía a Jesús. Luego dice la palabra que el Espíritu lo lleva a las alturas del templo, mis queridos hermanos. Y él le enseña, bendito Dios, lo que es las ciudades. Y le dice, todo esto será tuyo si postrado me adorares. Mis queridos hermanos, el enemigo lo que buscaba era, bendito Dios, lo que quería era que Jesús le adorara, se postrara a sus pies. Porque Satanás le iba a entregar todo lo que en sus ojos tuviera alcance de mirar. Mis queridos hermanos, no sabiendo Satanás que toda existencia, todo lo que existe en este mundo le pertenece a Dios, fue creado por Dios. Y dice que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque solamente al Señor tu Dios adoraré y solamente a Él me postraré. Mis queridos hermanos, y desde ese momento Satanás lo dejó y vinieron ángeles a servirle a Jesús. Pero mis queridos hermanos,
Ahí podemos ver el poderoso ministerio que ya Jesús comienza, bendito Dios, después de ese poderoso ayuno que hace, metido en el monte, 40 días, 40 noches orando. Mi queridos hermanos, en el monte, dice que ya se va, bendito Dios, al templo, donde allí en el templo, mi queridos hermanos, comienza, bendito Dios, a leer lo que es Isaías 61. Cuando Jesús comienza a leer Isaías 61, bendito Dios, dice que comenzó a leer delante de aquella gran multitud. El Espíritu de Jehová ha venido a mí para sanar a los quebrantados, para darle fuerza a los abatidos, para sanar a los enfermos, para llevar sus palabras y el gran mensaje de la salvación. Mi queridos hermanos, y cuando Jesús comienza a leer, que termina, bendito Dios, de leer a Isaías 61, le dice delante de aquella gran multitud: esta palabra hoy se han cumplido delante de vuestros ojos. Y cuando aquellos israelitas, mis queridos hermanos, escucharon decir esta palabra de Jesús, mis queridos hermanos, querían, bendito Dios, apedrear a Jesús. Lo empujaron a un lugar, mis queridos hermanos, donde había, bendito Dios, una jarda, donde había un vacío, mis queridos hermanos, y lo querían tirar por ahí, porque Jesús dijo que hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Mis queridos hermanos, ellos no querían aceptar a Jesús como el Mesías, como el enviado de Dios a la tierra. Pero mis queridos hermanos, a Jesús no le importó que ellos no le creyeran, mis queridos hermanos. A Jesús no le importó, bendito Dios, que ellos quisieran destruirlo, quisieran, bendito Dios, empujarlo por ese vacío. Porque Jesús sabía, mis queridos hermanos, lo que es pagar el precio en la tierra de usted hablar la verdad, mis queridos hermanos. Cuando usted predica la verdad, la palabra de Dios tal y como está escrita, usted no va a tener amigos en la tierra. Aún los mejores amigos suyos lo van a odiar, se van a levantar contra usted. Porque es que, mis queridos hermanos, la palabra de Dios no permite que nosotros como siervo, como ministro, como exportador de la palabra de Dios, tengamos amigos en la tierra. Porque es que la palabra de Dios, mis queridos hermanos, así como sana, así hiere. Por eso dice que es como martillo, mis queridos hermanos. La palabra de Dios, para aquellos que no caminan recto delante de Dios, es como martillo. Mis queridos hermanos, para aquellos que están caminando rectamente delante de Dios, la palabra de Dios es una bendición, es un alivio. Bendito Dios, es un gozo, es alegría. Pero cuando la persona no está caminando rectamente delante de Dios, cuando está viviendo doble vida, mis queridos hermanos, la palabra de Dios le es como martillo. Y por eso es que los ministros de Dios, los predicadores, los pastores, los evangelistas, los apóstoles, todo aquello que es llamado por Dios en la tierra para predicar su palabra, mis queridos hermanos, se les es difícil tener amigos. Porque aún hasta la familia, mis queridos hermanos, le sacan el cuerpo. Aún hasta la familia no quieren estar cerca de ellos. Y lo digo, mis queridos hermanos, por experiencia propia. Porque es que cuando nosotros nos ponemos en la mano de Dios, ministramos sus palabras, le servimos como Dios quiere que le sirvamos, la gente no nos va a amar, mis queridos hermanos. La gente que no anda, bendito Dios,
con la misma mentalidad que andamos nosotros, no va a querer ni estar cerca de nosotros. Por eso fue que Jesús dijo, por causa de mi nombre, lo van a rechazar. Aún su propia familia no lo van a amar, no lo van a querer, no lo van a querer cerca de ellos. Porque es que la palabra hiere cuando no estamos caminando rectamente delante de Dios, mis queridos hermanos. Cuando no estamos viviendo una vida para Dios en la tierra, la palabra es como martillo, mis queridos hermanos. Por eso fue que los profetas, mis queridos hermanos, en aquellos tiempos, en el pueblo de Israel, fueron apedreados, mis queridos hermanos, por los judíos, bendito Dios. Porque la palabra que Jeremías, Isaías y todos aquellos profetas de Dios era demasiado pesada para ellos. Porque es que, mis queridos hermanos, cuando una persona está haciendo lo mal hecho, un ladrón que está robando, mis queridos hermanos, y se está metiendo a la iglesia a escuchar palabra de Dios, la palabra de Dios lo va a confrontar, bendito Dios, con lo que él está haciendo mal. Mis queridos hermanos, una persona que está fornicando, que está viviendo una vida sin casarse, bendito Dios, y viviendo y acotándose con mujeres, la palabra de Dios lo va a confrontar. Una persona, bendito Dios, que está casada y está saliendo con otras y está yendo a la iglesia, la palabra de Dios lo va a confrontar. Porque, mis queridos hermanos, no somos nosotros los ministros, los predicadores, los que tenemos, bendito Dios, la gran sabiduría de saber la vida oculta de los hermanos o de los amigos que van a las iglesias. No. Es el Espíritu Santo de Dios, mis queridos hermanos. El Espíritu Santo de Dios es el que revela. El Espíritu Santo de Dios es el que usa la misma palabra y usa al ministro de Dios para confrontar la vida que está viviendo la persona en esos momentos. Y muchas personas acusan a los pastores, muchas personas acusan a los evangelistas, a los apóstoles, a todo aquello que ministra la palabra de Dios, porque dicen, este está predicando porque yo hoy estoy aquí sentado. Este sabe, alguien le ha dicho del estilo de vida que yo estoy viviendo y por eso me está atacando, por eso está hablando así, de esa forma. No, mis queridos hermanos. Quien conoce la vida suya, bendito Dios, la vida del ser humano aquí en la tierra, se llama el Espíritu Santo de Dios, mis queridos hermanos. Por eso es que si usted no quiere que se le revele algo que mal que usted está viviendo, no se meta, bendito Dios, en una iglesia cristiana donde el Espíritu Santo mora. Porque no es el pastor ni el predicador que conoce su vida. Es el Dios quien guía al predicador, bendito Dios, que le va a revelar la vida mala y oculta que está viviendo. Mis queridos hermanos, y lamentablemente, bendito Dios, aún líderes en las iglesias, personas que le sirven a Dios, supuestamente, viviendo una doble vida, mis queridos hermanos. Casado con su esposa, pero con otra escondida, mis queridos hermanos. Y es necesario que entendamos que al Dios a quien nosotros le servimos, mis queridos hermanos,
no es una estatua, no es una imagen. Mi queridos hermanos, al Dios a quien nosotros le servimos es el Dios todopoderoso, aquel que lo sabe todo, bendito Dios. Y por eso es que Él revela la vida oculta malas que el ser humano vive sobre esta tierra. Mi queridos hermanos, el ministerio, bendito Dios de Jesús, Jesús vivía predicando, llevando el mensaje, libertando, sanando, bendito Dios, a todos aquellos que venían a Él cuando Él andaba en todas las aldeas en Israel. Pero ya muriendo Jesús, Jesús le deja la responsabilidad a sus discípulos. Mis queridos hermanos, y los discípulos no cesaron. Ellos no cesaron de hacer la voluntad de Dios. La palabra nos habla en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 25. Y ellos, habiendo testificado y predicado la palabra del Señor, se volvieron a Jerusalén, y en muchas aldeas de los samaritanos predicaban el evangelio. Mi queridos hermanos, Jesús se fue al cielo, a la diestra del Padre. Jesús le deja esta gran encomienda a los discípulos, pero ellos siguen, mis queridos hermanos, ellos siguen caminando de la misma forma que Jesucristo caminó en la tierra, llevando el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, pero aquí, bendito Dios, en el verso 26 está registrado, bendito Dios, donde dice la palabra: y el ángel del Señor habló a Felipe. Felipe era uno, bendito Dios, uno de los discípulos, mis queridos hermanos. Era uno de los siervos del Señor entregado al ministerio, bendito Dios. Y dice, y el ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es un desierto. Mi queridos hermanos, y quizás Felipe se preguntó a sí mismo: pero ¿cómo es que el Señor me va a desviar de donde está la persona, de donde está la necesidad, a un lugar desierto? Mi queridos hermanos, la palabra nos registra que era un lugar desierto, era un monte, donde el ángel, bendito Dios, mandó a Felipe. Quizás Felipe dijo: bueno, ¿qué querrá Dios conmigo mandándome a este monte? Dice que entre Jerusalén y Gaza. Mis queridos hermanos, pero Felipe fue obediente, bendito Dios, al Espíritu. Felipe, dice la palabra, que cogió para el lugar donde el ángel le mandó. Y dice la palabra de Dios en el verso 27, dice: entonces él se levantó y fue, y he aquí un etíope eunuco, hombre de gran autoridad bajo Candace, reina de los etíopes, el cual estaba a cargo de todo su tesoro y había venido a Jerusalén para adorar. Miren por qué, mi hermano, es necesario ser obediente a Dios. Porque muchas veces no entendemos por qué Dios nos manda a tal o cual lugar. Felipe, lo menos que tenía en su mente era que un etíope iba a pasar por ese lugar, mi querido hermano, un lugar oculto, era un monte. Parece que había una carretera por ese lugar. Mi queridos hermanos, 2023 años atrás no es lo mismo que ahora. Ahora usted se mete a un campo
Y ahora hasta los campos están asfaltados, tienen buenas calles. Ahora usted encuentra casas por todos lados. Pero antes no era así. Antes, mis queridos hermanos, era una casa aquí y una casa y otra casa a 5 cuadras más hacia adelante. Oscuridades, monte. Las calles eran calles hechas a mano, mis queridos hermanos, de piedra. Pero, mis queridos hermanos, a Felipe no le importó, sino que Felipe dijo, bueno, yo voy a ser obediente a donde el ángel me está mandando. Pero mire lo que era, mis queridos hermanos, por qué Dios a través de su ángel manda a Felipe a este lugar. Era que un etíope eunuco, dice la palabra, que iba pasando por este lugar, mis queridos hermanos. Dice que era un hombre de gran autoridad. Era un hombre que estaba bajo el reinado, mis queridos hermanos, de Cadaset, reina de los etíopes. Este hombre estaba a cargo, mis queridos hermanos, de todos los tesoros que tenía esta reina en su reino. Mis queridos hermanos, pero dice la palabra que él vino a Jerusalén para adorar a Dios. Era un hombre creyente a Jehová. Un hombre, mis queridos hermanos, que vivía en Etíope, pero mis queridos hermanos, este hombre escuchó hablar del poder de Dios. Este hombre escuchó, bendito Dios, y conoció lo que eran las historias del pueblo de Israel, de cómo Dios se le presentó a Faraón con 10 plagas, como Dios abrió el mar rojo, como Dios, mis queridos hermanos, hizo grandes milagros y maravillas. Y este hombre puso su fe en Dios. Él no tenía un conocimiento claro, mis queridos hermanos, de quién era Dios. Pero él escuchó hablar de las historias, de las maravillas y los grandes milagros que Dios hizo a través de su pueblo en Israel. Porque claramente, bendito Dios, nos habla de que él vino a adorar a Dios, a Israel. Por eso fue, mis queridos hermanos, que el Espíritu Santo, a través de su ángel, manda a Felipe a este lugar. Mire lo bueno que Dios, mis queridos hermanos. A Dios no le importa donde nosotros estemos. Dios siempre, bendito Dios, busca la manera de llegar al ser humano, mis queridos hermanos. Felipe se encontraba en la ciudad, en Jerusalén, predicando. Pero de un momento a otro, bendito Dios, el ángel de Jehová se le presenta y le dice, vete. Bendito Dios. Vete a Jerusalén, cerca de Gaza. Allí Dios tenía una misión con un hombre etíope, mis queridos hermanos, eunuco. Era un eunuco, un hombre que estaba bajo la protección de Cadace, reina de los etíopes. No era un hombre cualquiera, mis queridos hermanos. Este hombre, bendito Dios, estaba protegido por una reina. Era el que le cuidaba los tesoros a esta reina. Este hombre andaba con una escorta, mis queridos hermanos, en un carro. Era como una carreta en aquellos tiempos, pero era en su carro. Como los carros normales que tenemos nosotros ahora, lo de ahora, pero ellos en aquellos tiempos, esa carreta era en su carro. Mis queridos hermanos, y dice la palabra de Dios en el verso 28, dice, regresaba y sentándose en su carro, leía al profeta Isaías. ¿Y qué leía, mis queridos hermanos? Dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Y corriendo Felipe hacia él, le oyó
que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿entiende lo que lees? Cuando el etíope está leyendo, mi queridos hermanos, entonces el Espíritu le dice a Felipe, mira, acércate, corre. Que él está tratando de leer, pero no entiende nada. Ahí por eso, mi queridos hermanos, podemos entender de que él puso su fe en el Dios de Israel por las historias que escuchaba de Dios. No porque él tenía un conocimiento claro de quién era Dios. Porque él leía la palabra, pero no la entendía, mi queridos hermanos. Entonces Felipe le hace la pregunta, ¿está entendiendo lo que está leyendo? Mi queridos hermanos, pero él no entendía nada. Y dice, corriendo Felipe hacia él, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿entiende lo que lee? Y dijo, ¿cómo podré? A no ser que alguien me enseñe. Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y en el lugar de la escritura que leía era, como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del trasquilador, así no abrió su boca. Y en su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Mi queridos hermanos, aquí el etíope está tratando, bendito Dios, de entender esta palabra que está leyendo en Isaías. Y respondiéndole el eunuco a Felipe dijo, te ruego, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le predicó el evangelio de Jesús. Mire qué hermoso, mis queridos hermanos. Dios mueve a Felipe a este lugar de Jerusalén a Gaza, que era un monte, mis queridos hermanos. Porque este hombre estaba leyendo las escrituras, pero no estaba entendiendo nada. No tenía un conocimiento abierto de lo que quería decir esta escritura, de quién estaba hablando. Y él le hace la pregunta, ¿de quién el profeta está hablando? ¿El escritor de él mismo o de alguien más? Ahí Felipe comienza a predicarle a Jesucristo, mis queridos hermanos. A hablarle del Mesías, a hablarle de aquel que vino a morir por nosotros. De aquel gran maestro. Mis queridos hermanos, y Felipe le predicó el evangelio. Felipe le dejó entender a él claro de quién estaba hablando las escrituras. Y dice la palabra en el verso 36. Y yendo por el camino llegaron a un lugar que había agua. Y dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si cree de todo corazón, bien puedes. Y él respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a detener el carro. Y descendieron ambos al agua. Y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más. Y gozoso siguió su camino. Mi queridos hermanos, mire qué hermosura, bendito Dios. Mire la hermosura de Dios. Dios, bendito Dios, miró el deseo que este hombre tenía de tener un conocimiento de Dios y su palabra. Pero Dios manda a Felipe, mis queridos hermanos, manda a Felipe a este lugar para que le predicara, para que le enseñara, bendito Dios, el camino real de la salvación a este hombre. Por eso es, mis queridos hermanos, que debemos ser obedientes a Dios. Porque muchos en estos tiempos
Se han olvidado, mis queridos hermanos, de la gran comisión que se nos ha dado a nosotros como siervos de Dios en la tierra. Hay muchos que si no es en un coliseo, en un estadio, no van y predican, mis queridos hermanos. Si no es una iglesia donde hay 10,000 o 20,000 personas, no van y predican. Usted llama a un predicador de sobrenombre de estos tiempos, mis queridos hermanos, y usted le dice a un predicador de esto que venga a una iglesia pequeña, normal, de 200, de 150 personas, que vengan a traer un mensaje de parte de Dios. Y descaradamente, mis queridos hermanos, le dicen que no. Porque hay muy pocas personas. Mis queridos hermanos, nos hemos olvidado de la gran comisión, bendito Dios, del verdadero ministerio que es la calle. El evangelismo en las calles, mis queridos hermanos. Ese es el verdadero ministerio, bendito Dios, que Dios demanda de sus siervos en la tierra. Mis queridos hermanos, Felipe no le importó al monte entre Jerusalén y Gaza, que era un monte donde Dios lo mandó. Él fue. Pero sin embargo, Felipe pudo ver, mis queridos hermanos, la bendición de enseñarle la buena nueva de salvación a este etíope. Este hombre se bautizó. Ya se le sembró la semilla del evangelio. Pues ¿qué va a hacer el Señor, mis queridos hermanos? Cuando este hombre llegara a su nación, a su lugar de donde vive, el Espíritu Santo va a usar a este hombre para ministrarle a otros, para que la palabra se predique en ese lugar. Y mire cómo Dios obra, mis queridos hermanos, como Dios va haciendo cadenas. Por eso es que desde el momento en que Jesús muere, le deja a los discípulos esta gran comisión de predicar el evangelio. Mis queridos hermanos, de generación en generación, el evangelio sigue creciendo, sigue llegando, hasta que culmine el mundo, mis queridos hermanos. Por eso es que muchos se han levantado contra el evangelio, contra el cristianismo en la tierra. Mis queridos hermanos, y entre más cristianos matan, más cristianos se levantan en la tierra. Porque es que esto no lo va a poder determinar nadie. ¿Cuántos hombres en la tierra se han levantado contra el cristianismo, contra el mismo Jesús? Mis queridos hermanos, y han fracasado. El cristianismo va a seguir creciendo hasta el último segundo de la existencia de la humanidad en la tierra. Mis queridos hermanos, y es necesario que nosotros como siervos de Dios nos pongamos en la mano de Dios para servirle a Dios, no solamente en grandes multitudes, sino donde Dios quiera enviarnos, mis queridos hermanos. Donde Dios quiera enviarnos. Hay una historia, mis queridos hermanos, de un hombre que era un siervo de Dios. Dice que escuchó al Espíritu Santo que le dijo: mira, vete a ese monte. Camina hacia ese monte. Y dice que el hombre comenzó a caminar entre ese monte, mis queridos hermanos, donde solamente miraba árboles y miraba mata, y caminaba y caminaba y caminaba. Y él se preguntaba: pero ¿qué es lo que el Señor quiere conmigo aquí en este lugar? Si esto es un lugar desierto, esto es un monte. Mis queridos hermanos, y cuando el hombre está llegando, dice que ve un árbol bien grande. Arriba de ese árbol, en una rama bien alta, había un hombre
que quería quitarse la vida, se quería ahorcar, tenía un lazo amarrado para guindarse. Y cuando el hombre ve a ese otro hombre arriba de ese árbol por quitarse la vida, entonces comienza a hablar con él, a darle palabras de aliento. No te quite la vida, no lo hagas. Dios está contigo. Dios me ha enviado para dejarte saber de que Él está contigo. Mi queridos hermanos, y comenzó este hombre a hablarle. Y dice que el hombre bajó del árbol, se arrepintió de lo que iba a hacer, de quitarse la vida. Recibió a Jesucristo, cambió su vida, se salvó. Pero mira, mi queridos hermanos, si este hombre no le hace caso al Espíritu Santo de Dios y comienza a caminar para ese monte, este otro hombre que quería quitarse la vida, se la había quitado. Por eso es que debemos entender, mis queridos hermanos, que no es lo que nosotros queramos, sino lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque Él es quien lo ve todo, quien lo conoce todo. Por eso Dios le dice a Felipe, vete entre Jerusalén y Gaza, camina por ahí, no te preocupes. Felipe se encuentra con este eunuco, mis queridos hermanos, y mire la bendición que ocurre. Bendito Dios. Mis queridos hermanos, si esta palabra le ha sido de gran bendición a su vida, le imploro que se entregue a Jesús en estos momentos. Abra su corazón al Hijo de Dios. Repita conmigo, Señor Jesús, en estos momentos abro mi corazón a ti. Te recibo como mi único Dios y mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Lávame y límpiame de todos mis pecados y perdona todas mis iniquidades. Gracias, Señor Jesús, por la bendición de tus palabras y la bendición de la vida eterna que me dan este día. Mis queridos hermanos, si hizo esta oración conmigo, su nombre le fue escrito en el libro de la vida y hoy Dios le da la salvación de su alma.